Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero hablarles acerca de la carta sobre el humanismo que escribió Martin Heidegger más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-46. Y esta carta va a responder a una pregunta que se le hizo a uno de sus amigos, a Heidegger. La pregunta es sobre qué entiende o qué podemos entender acerca del término humanidad. Y es que las personas, después de la Segunda Guerra Mundial, o muchos pensadores también habían puesto en tela de juicio este término, ¿no? Después de las atrocidades que habíamos experimentado en el mundo, queríamos saber qué sentido, qué podemos entender ahora nosotros por la palabra humanidad. Y Heidegger va a tratar de responder esta pregunta por medio de el Dasein. El Dasein es, como todos ustedes saben, este concepto que Heidegger utilizaba para referirse al ser ahí o el existir ahí. En este video voy a hablar acerca de esta carta y estos pensamientos que tenía Heidegger con respecto a la humanidad. Bien, entonces veamos. Bien, el ser. El ser para Heidegger tenía, digamos, un protagonismo muy interesante dentro del término humanidad, porque para Heidegger, primero, antes de identificar, digamos, el significado de humanidad, va a remitirse a lo que está antes de la humanidad, que es, digamos, la esencia de la humanidad, que es el término ser. Bien, hay tres ideas claves para entender primero esto. El ser, primero. El actuar. El actuar significa para Heidegger llevar a cabo. Y cuando uno lleva a cabo, hace una actividad, digamos, el ser va a desenvolverse, va a mostrarse en su plenitud. Eso es lo que significa para Heidegger el actuar, que es el llevar a cabo. Ahora, también dice, se lleva a cabo lo que ya es. Solo lo que ya es puede llevar a cabo, ¿no? Algo que es, ¿no? Un lapicero, una persona, un niño, una madre, que es, una madre que es, algo que es, solamente puede llevar a cabo, solamente puede actuar, solamente puede, digamos, bueno, antes había hablado creo que un lapicero no, todo humano, ¿no? Obviamente todo humano es algo, ¿no? Y este ser humano va a poder, va a tener la capacidad, o sea, si es un ser humano, si es antes de humano, va a poder llevar a cabo, va a poder actuar y por lo tanto va a poder desenvolverse en su plenitud, va a poder aflorar dentro por medio de la actividad lo que es. Ahora, obviamente es igual a ser, ¿no? Y ahí podemos ver una imagen de una monita china donde dice el ser, ¿no? Como preguntándose, ¿no? ¿Qué rayos quiere decir Heidegger? Pero el es no necesita preguntarse algo, sino ya sí, porque ya es de por sí, o sea, no necesita preguntarse si es o no. Por eso esa carita de incredulidad que podemos ver en esta imagen. Bien, veamos. Que, sí, bien, el pensar. Ahora bien, al pensar, dice Heidegger, llevamos a cabo. Y quiere llevar a cabo, actuamos. Nos desenvolvemos, nos desenvolvemos en nuestra plenitud. Eso es el pensar para Heidegger. Ahora, en el pensar, el ser llega al lenguaje. Imagínense esto, ¿no? Imagínense digamos, el ser está dentro de un carrito, ese carrito es el pensar y está caminando por una carretera y llega a su casa y esa casa es el lenguaje, ¿no? O sea, y luego Heidegger obviamente dice, ¿no? El lenguaje es la casa del ser y allí podemos ver una casa, ¿no? Imagínate una casa llena de letras, ¿no? O de palabras. Eso es lo que entendía Heidegger por ser, por la casa del ser, que era el lenguaje. Dentro de la casa habita el ser, obviamente, ¿no? En la casa va a ser como que el cascarón, ¿no? La armadura del ser, ¿no? Va a ser como que el intermediario, ¿no? Entre el ser y la realidad, ¿no? La casita va a ser el lenguaje, va a ser como que la herramienta del ser, ¿no? Que a la vez va digamos, resguardar al ser, va a tenerlo ahí, digamos, protegido. Luego dice, ¿no? Acá hace alusión luego a los poetas y pensadores, ¿no? Obviamente cuando se refiere a pensadores, se refiere a los filósofos. Heidegger dice, pensadores y poetas son guardias de la casa, ¿no? De la casa, que la casa es el lenguaje, ¿no?
Ahora, ¿por qué hace alusión a los pensadores, es decir, a los filósofos y los poetas? Heidegger menciona que solo en el pensar y poetizar se libera el lenguaje de la gramática, para ganar o con la finalidad de obtener un orden esencial más imaginario. Por medio de esas dos actividades, que es el pensar y el poetizar, ambos son llevar a cabo, donde el ser se va a desplegar, ¿no? Y va a mostrarse en su plenitud, va a aflorar en su plenitud. Solo mediante el pensar y el poetizar, el lenguaje se va a liberar de la gramática, ¿no? Recordemos que la gramática tiene sus reglas, tiene una sintaxis, tiene un orden establecido, ¿no? Para poder entender las personas, entendernos entre personas, tenemos la gramática, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, ¿no? Casa bonita eh, eh, ¿no? Tiene un orden, la casa es bonita, en español, obviamente, pero la gramática es eso, ¿no? Como que va a tener una especie de, digamos, reglas que van a, eh, digamos, aprisionar, digamos, un tanto, ¿no? O va a mostrarse, ¿no? Dentro digamos, el lenguaje, ¿no? El lenguaje va a tener que seguir esas reglas de la gramática. Ahora, mediante el pensar y el poetizar, obviamente va a tener que seguir esas reglas, pero va a ganar, como dice Heidegger, o va a tener una finalidad también, la de obtener un orden esencial un poco más imaginario. Vamos a tener un poco más de libertades, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Para poder pensar y el poetizar. Siempre al pensar o al filosofar, obviamente, y al poetizar, digamos, creamos, ¿no? Imaginamos cosas, tenemos muchas más posibilidades de manifestación de nuestra realidad. Alcanzamos mayor originalidad, innovación, y eso es lo que pensaba Heidegger, ¿no? Que él, mediante el pensar y el poetizar, el lenguaje se va a liberar de la gramática, ¿no? Y va a tener un orden un poco más imaginario. Luego, el pensar no es eminentemente práctico, tiene la característica de ser teoría, ¿no? Teoría. Teoría era, digamos, obviamente viene de teos, ¿no? Que es esto, observar, ¿no? Mirar pasivamente nuestra realidad. Pero ustedes dirán, ¿no? Pero Johnny, el pensar es obviamente no es práctico, solamente es teórico, ¿no? Solamente estar ahí parado y quedarse pensando, teorizando, ¿no? Las cosas, ¿no? Imaginando dentro de nuestra cabeza. Pero aquí hay un detalle muy interesante, porque los griegos hacían alusión a la tecne. Y la tecne era la técnica, obviamente, pero la técnica no era solamente ustedes dirán, no, la técnica, hay que tener técnica para patear un balón, o técnica para, digamos, boxear o hacer alguna actividad física. Pero los griegos utilizaban la técnica no solamente para los saberes teóricos, sino también para los saberes prácticos. Es por eso que aquí él hace alusión, ¿no? Heidegger, ¿no? El pensar no es solamente práctico, sino también es teórico. Y bueno, un ejemplo de esta frase de Heidegger es la leyenda de Tirteo, ¿no? Tirteo se dice que era un poeta del siglo VII a.C., un poeta griego, y este personaje vivía en una polis griega que era Esparta. Y creo que todos sabemos nosotros que Esparta se caracterizaba por tener, bueno, ser una ciudad muy beligerante, muy belicosa, ¿no? Muy guerrera y conquistadora también. Tirreo era un ciudadano de esa polis, y bueno, todos los ciudadanos de esa polis tenían el prototipo de ser así guerreros, chapados, ¿no? Al estilo así de Platón, por ejemplo, ¿no? Eh, y tener un cuerpo atlético. Pero Tirteo no, Tirteo tenía, digamos, la característica física de una persona, no sé, delgada. O sea, no era así una persona así musculosa, ¿no? Que, que sea un guerrero, ¿no? Y Tirteo, bueno, todos se burlaban de él, era cojo y tuerto, y todos se burlaban de su aspecto físico, ¿no? Escribía poesía, y en una oportunidad se dice que Tirteo, Esparta estaba en una intensa guerra, ¿no? Para conquistar un pueblo. Y bueno, Esparta estaba a punto de perder esa guerra. Pero los espartanos dijeron, ya perdimos esa guerra, ya no podemos conquistar esas tierras. Aprovechemos la oportunidad para burlarnos de Tirteo.
Y Tirteo, bueno, los griegos mandan como general a ese lugar donde estaban batallando los guerreros de Esparta, a Tirteo como general, ¿no? Para que también luche en batalla, ¿no? Pero obviamente sabían que no iba a poder hacer eso porque no tenía las características físicas para estar en un campo de batalla. Y bueno, entonces Tirteo llega a ese lugar, ya los griegos, los espartanos están a punto de perder esa batalla. Y bueno, Tirteo lo que hace es, lo que mejor sabe hacer es escribir poesía. Escribía poesía, digamos, con una finalidad de, digamos, motivar a los guerreros, ¿no? Decían, no se rindan, dejen todo en el campo de batalla. Y, y bueno, gracias a los poemas de Tirteo, los pocos guerreros que estaban a punto de perder la guerra se motivaron mucho y lograron, eh, digamos, ganar esa guerra, ¿no? Voltearon la torta, digamos, y lograron ganar esas batallas, ¿no? Y ahí Tirteo alcanzó reconocimiento, no por medio de la práctica, no por medio del saber práctico, sino por medio de la teoría, y esa teoría también estaba combinada con la práctica, ¿no? Porque, digamos, él también estaba en el lugar de la batalla, pero, digamos, sus poemas tuvieron, si bien un origen teórico, pero fue llevado a la práctica y por medio de esos poemas pudo ganar la batalla, ¿no? El pueblo de Esparta, ¿no? Y conquistar esas tierras. Bien, ahora, el pensar filosóficamente. Habíamos hecho alusión antes al pensar filosóficamente, ¿no? La filosofía, dice Heidegger, se encuentra en permanente necesidad de justificar su existencia frente a las ciencias y cree que la mejor manera de lograrlo es elevarse a sí misma a la categoría de ciencia, pero este esfuerzo equivale al abandono de la esencia del pensar. Aquí Heidegger hace algo importante, ¿no? Hace que digamos, la filosofía quiere de alguna manera tener ese rango, ese estatus de conocimiento científico, ¿no? De conocimiento determinado, de conocimiento, digamos, verdadero, ¿no? O incuestionable. Eh, pero la filosofía va a perder, bueno, Heidegger da a entender esto, ¿no? Que este esfuerzo de querer alcanzar ese estatus de ciencia va a equivaler o va a ser igual al abandono de la esencia del pensar, porque el pensar era, digamos, para los griegos, o sea, por ejemplo, los griegos no tenían una categoría para la metafísica, no tenían una categoría para la física, no tenían una categoría para la geometría o digamos las ciencias naturales, ¿no? La zoología, ¿no? A ellos todos esos saberes tenían una especie de mismo rango. Es decir, por ejemplo, la palabra metafísica no fue, digamos, propuesta por Aristóteles. La metafísica fue una propuesta, un término para el saber de Aristóteles creado por Andrónico de Rodas, muchos años después ya de la muerte de Aristóteles, ¿no? Y él va a darle ese nombre, ¿no? O sea, darle un nombre a esos saberes como que va a limitar, según Heidegger, esta manera de pensar, ¿no? Luego dice, la filosofía siente temor por perder su prestigio y valor si no es ciencia. Al pensar de forma técnica, se abandona al ser como elemento del pensar, ¿no? Es como que tú encierras al ser al momento de categorizarlo dentro de un supuesto saber. Luego dice Heidegger, el pensar no solo consiste en una exactitud artificial, como decíamos, teórico-práctico, de los conceptos, como se ocurra en las ciencias, ¿no? En el pensar, el decir permanece puro en el elemento de la verdad del ser, ¿no? Aquí hace alusión nuevamente a eso, ¿no? Al pensar que no solamente consiste en, digamos, en obtener una exactitud artificial, ¿no? Teórico-práctico, ¿no? Un saber determinado, claro, concreto, sino que mediante el pensar, en el pensar, el decir permanece puro en el elemento de la verdad del ser. O sea, al pensar, el, 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 el decir, o sea, el pensar, el actuar, el desenvolverse, va a permanecer en su propia esencia, ¿no? Y se va a mantener ahí, como que o sea, el ser va a perder su pureza, digamos, si es que lo delimitamos, ¿no? Como que si lo encerramos dentro de una categoría de ciencia, el ser va a perder su esencia, ¿no?
va a perder la originalidad de que antes hablábamos, ¿no? De los pensadores y poetas. Va a perder esa originalidad, esa capacidad de innovación, de creación. Y es por eso que es nocivo, según Heidegger, esta forma de limitar al pensar. Ya habíamos hecho alusión antes al ser, ahora vamos a la categoría de humanismo. Habíamos dicho al inicio de este video que Heidegger quiere responder a una pregunta que se le hizo por medio de esta carta. Todo lo que estoy hablando acá es lo que Heidegger ha escrito en esta carta. Heidegger va más o menos a la mitad de la carta, va a decir esto, ¿no? Va a responder a esta pregunta. Pero esta pregunta, digamos, tiene una traducción un tanto diferente. Bueno, hay varias traducciones a esta pregunta. Esta pregunta era de un francés, si no me equivoco, que se le hizo a Heidegger alemán. Y esta pregunta era, bueno, hay tres formas de traducirla, ¿no? Pero veamos, ¿cómo volver a dar un sentido a la palabra humanismo? ¿No? Hace alusión al sentido. O otra forma de preguntarlo también, o otra traducción es, ¿cómo daría usted un nuevo sentido a la palabra humanismo? En la primera, obviamente, es volver a darle, ¿no? O cómo daría usted un nuevo sentido en la segunda. Y en la tercera es necesario mantener la palabra humanismo. Si vemos, todos, es claro que a Heidegger querían preguntar, las tres son la misma pregunta, pero es claro que a Heidegger quería preguntarle sobre el humanismo, o sea, cuál es el sentido del, de la palabra humanismo, no de la palabra, sino que el sentido que hay detrás de la palabra, porque recordemos que la palabra, digamos, esto hay dos, ¿no? O sea, tenemos la palabra humanismo y tenemos el sentido que se le puede dar a la palabra, o sea, el concepto, ¿no? Y Heidegger trata de responder no por la palabra, sino por el concepto de qué significa humanismo, ¿no? Luego, Heidegger menciona que se debe desconfiar de los ismos, ¿no? El comunismo, digamos, el materialismo, el psicologismo, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? O títulos también o palabras, ¿no? Que habíamos hecho anteriormente alusión a eso, ¿no? A la categorización del pensar, ¿no? Física, lógica, ética, biología, todos los saberes, encerrarlos es como que nocivo para la naturaleza del pensar. Heidegger dice, el pensar termina cuando sale fuera de su elemento, ¿no? Cuando sale, ¿no? Cuando, cuando, eh, cuando se sale de su elemento, o sea, el elemento del pensar estaba dentro de sí mismo, dentro de la casa del lenguaje. Y cuando sale de esa casa, digamos, eh, el pensar va a terminar, ¿no? Y una forma de salir de esa casa por medio del lenguaje es, no por medio de la creatividad, obviamente, sino que cuando dice que sale fuera de su elemento, es decir, sale fuera de su pensar, su elemento en sí es salir, ¿no? La creatividad, la innovación, la originalidad, pero cuando se le encierra de en un saber determinado, o un ismo, por ejemplo, el pensar ya no va a ser un pensar, digamos, puro, sino va a salir de su elemento, ¿no? El pensar es, o sea, el pensar es, ¿no? Es un ser, el pensar es un ser para Heidegger, ¿no? Y por eso si salir de la categoría del ser, del pensar, es nocivo para Heidegger. Luego aquí hace una frase muy interesante, ¿no? Si el hombre quiere volver a encontrarse en la cercanía del ser, entonces debe ante todo aprender a existir en lo innómine, es decir, aquello a lo que no se puede dar nombre, o sea, prescindiendo de un nombre, ¿no? Antes hablábamos, por ejemplo, de la categorización que se le daba, ¿no? A los saberes, ¿no? Y que era nocivo para el pensar. Ahora, según Heidegger, dice, y esto es una cita que él mismo dice, ¿no? Lo estoy escribiendo tal y como él dice en la carta, si el hombre quiere volver a encontrarse en la cercanía del ser, o sea, dice aquí volver, porque el hombre ya se ha encontrado en la cercanía del ser, pero si quiere volver a encontrarse allí, o sea, hay un momento determinado en el que el hombre ya se ha encontrado dentro del ser, o bueno, en la cercanía, pero si quiere volver a acercarse, aproximarse al ser, debe de prescindir de todo aquello que se le puede dar nombre, o sea, prescindir de un nombre, ¿no? Eh, y eso lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? No hay que encerrar al saber, al pensar en una categoría, ¿no? Si el hombre, luego dice, el hombre antes de hablar debe dejar que el ser le hable de nuevo.
Solo así le será devuelta la palabra, la preciosidad de su esencia. El hombre tiene que no hablarle al ser primero, sino que el ser tiene que hablarle de nuevo al hombre, ¿no? Y si es que el ser le habla al hombre, o sea, si el hombre deja que el ser le hable de nuevo, que le vuelva a hablar, el hombre va a poder acercarse, aproximarse nuevamente al ser, ¿no? Y al ser, como nosotros sabemos, como habíamos dicho, en el ser se encuentra, digamos, ese pensar, ¿no? Ese llevar a cabo, ese actuar, ¿no? Un poco más puro, ¿no? Y solo así les será devuelta la palabra, la preciosidad de su esencia, ¿no? La esencial se encuentra dentro del ser, dentro del pensar. Ahora aquí hago alusión, no sé si pueden ver ahí la imagen, de Orfeo y Eurídice, que era un mito griego. Se dice que Orfeo vivió en el siglo 7 a.C. y este personaje se enamoró de Eurídice. Y él tocaba el arpa y se enamoraron y se casaron, pero a los pocos días de haberse casado, Eurídice muere, ¿no? Por medio de la picadura de una serpiente. Y, digamos, ella va al inframundo, muere, y Orfeo estaba muy profundamente enamorado de ella. Y él baja al inframundo, se encuentra con Hades y le dice: Hades, ¿sabes qué? Devuélveme a mi amada, devuélvemela. Y Hades le dice, ¿no? El rey del inframundo le dice: ok, ya, me convenciste. Te vas a llevar a Eurídice de nuevo. Estaba en el inframundo, abajo supuestamente de la tierra, en las profundidades del Averno, ¿no? Y Hades le dice: okay, llévate a Eurídice, pero ella te va a seguir en el trayecto, ¿no? En el camino, en la subida, para que llegues a la superficie, ¿no? A tu pueblo, ¿no? Al lugar donde vives, a la tierra. Y bueno, eh, le, le, dice que se la lleve a Eurídice, pero con una condición. Ella estaba muerta, pero él quería, todavía tenía posibilidades de resucitar, digamos, ¿no? Hades le dice: no, ella te va a seguir a tu espalda, atrás de ti. Tú no tienes que voltear a verla, a ella, porque si tú le hablas a ella eh, va a regresar conmigo, va a regresar del inframundo y ya no vas a poder acercarte a ella, ¿no? Hasta la muerte. Entonces Orfeo acepta, ya, genial. Y Orfeo camina por el inframundo, está subiendo a la superficie de la tierra, ya está a punto de sacarla, ¿no? Del inframundo. Obviamente, si traspasa la tierra, si llega a la superficie, ya Eurídice resucita. Pero él no tenía que hablarle, ella estaba atrás de él. Y él, digamos, no escuchaba nada de ella, pero sabía, ¿no?, que él estaba siguiendo. La sentía, supuestamente, la sentía, tenía un amor, la sentía cerca, ¿no? Pero ella no le hablaba a él, ¿no? Él no tenía que pronunciar ninguna palabra. Y bueno, está a punto de llegar a la superficie y él voltea a verla, ¿no? Y le dice: Eurídice, estamos a punto de llegar. O sea, se impacienta y voltea. Y ella, al momento de él voltear a verla, ya estaba a punto de llegar a la superficie y ella regresa al Averno, ¿no? Le dice: no, adiós. Y bueno, Orfeo se queda, ¿no?, solo, ¿no? Y regresa solo al inframundo y se siente mal, ¿no?, por haber hecho eso. Ahora, ¿por qué cuento este mito de Orfeo y Eurídice? Yo hago una especie de analogía acá con el término ser, ¿no? O sea, como dice Heidegger, el ser, el hombre no debe de, si quiere volver a encontrarse en la cercanía del ser, imagínense que el ser es Eurídice, ¿no? Si quiere volver a encontrarse con ella, o sea, quiere que ella resucite, eh, debe despojarse de todo nombre, ¿no? No tiene que llamarla a ella por medio de la palabra, no tiene que hablarle a ella, porque ella vaya a regresar a él. Y luego también Heidegger decía, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, si quiere que el ser le hable de nuevo, el hombre debe, antes de hablar, debe dejar que el ser le hable de nuevo. O sea, Orfeo debió esperar a que ella le hable de nuevo a él. Él no tiene que haberle hablado nada a ella, o sea, tiene que haber acercado a ella por medio del silencio. Y por medio del silencio eh, es que el hombre puede volver a encontrarse en la cercanía, en las aproximaciones del ser, ¿no? Y por lo tanto en la esencia, ¿no?, de la palabra. Luego aquí hace alusión al humanismo, ¿no? El humanismo, ¿qué es? Aquí ya da una respuesta concreta a Heidegger. El humanismo es el esfuerzo para que el hombre sea libre, o sea, alcance una libertad para su humanidad, ¿no? Y encuentre en ello su dignidad. La dignidad humana se va a encontrar por medio del humanismo, ¿no? Y la humanidad del hombre reside en su esencia, ¿no? En el ser. Habíamos dicho al inicio de este video también que
antes de responder a la palabra humanidad, hay que remitirnos a antes, ¿no? ¿Y qué está detrás de la humanidad? Lo esencial que es el ser, ¿no? La humanidad del hombre reside, o en su esencia, ¿no? Está dentro de sí mismo, dentro de su pensar, dentro de su actuar. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Espero que les haya encantado este video. Era una exposición que había hecho hace unas semanas para el curso de antropología filosófica y el término, bueno, el tema de la humanidad, ¿no? Espero que les haya gustado. Soy John Wilma. Hasta pronto. Chao.